¿Qué pasaría si hoy tuvieras un encuentro con Dios? ¿Tendrías algo que ofrecerle? ¿O tendrías una deuda espiritual muy grande que pagar? Escúchame, para que juntos aprendamos a cómo evitar esa deuda y llegar a la vida eterna con amor. Un camino al cielo sin pasar por el purgatorio. Escucha a Adriana Cinta todos los lunes de 1 a 2 de la tarde, hora del centro de México. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Hola, bienvenidos al programa. Hoy vamos a hablar sobre el purgatorio, el infierno, las almas del purgatorio, la Virgen de Fátima, la oración. Y pues tenemos que rezar mucho para el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Tuvimos una plática con Jaime Vilalta, que hicimos una entrevista también. Vamos a presentar esa entrevista. Puedes oír a la hora que quieras en nuestro podcast en la misma página de Mundo Católico. En Live on Demand, entras a Un Camino al Cielo sin pasar por el purgatorio y pues ahí vas a ver la fotografía de las almas del purgatorio. Del lado izquierdo hay más de 30 programas y del lado derecho hay 20 programas más o menos en lo que dice de Facebook. Si tienes dudas, escríbenos al correo alpurgatoriounamanita@yahoo.com.mx. Tenemos un blog que es alpurgatoriounamanita blogspot.mx. alpurgatoriounamanita blogspot.mx. Tenemos la página de Facebook Al Purgatorio Una Manita. Les recomiendo la página también de Facebook del Devoto del Purgatorio. Este programa se repite los jueves de 8 a 9 de la noche. Y pues mira, si no has empezado la novena por las almas del purgatorio, en nuestra página de Al Purgatorio Una Manita o en nuestro blogspot puedes ver la novena. Sobre todo en el Facebook, en Al Purgatorio Una Manita hay una parte que dice archivos, ¿no? Que es así es la rayita que está hasta arriba, en la del lado derecho archivos, y ahí le das clic y están muchos archivos para descargar, como la novena, ¿verdad? Y aunque ya empezó el 24, pues tú también puedes empezarla y reponer esos días que no la has hecho. Si vas al santuario de Fátima, sientes en el cuerpo algo muy lindo, como un consuelo, un abrazo. De hecho, hay una procesión de las antorchas. En el rezo del rosario, la Virgen me estaba sanando de heridas de mi vida. Yo lloraba, pero era lo que yo necesitaba en ese momento. Un día que nos reservaron una misa para el Grupo de México, que iba en el santuario frente al lugar donde se apareció la Virgen, Jaime Vilalta y yo teníamos la bandera de México y me dijo que nos consagráramos a México, al Inmaculado Corazón de María, en esa misma misa. Entonces yo le dije al guía y le pasamos la consagración al padre que estaba celebrando la misa, que era un mexicano, y la hizo por todo México. Para mí fue muy emocionante, porque estábamos en Fátima y el padre estaba consagrando a todo México, al Corazón Inmaculado de María. Yo tenía la bandera y estaba en primera fila, y fue el 7 de mayo de este año 2015. Sor Lucía dijo: Dios es amor, y solo lo que se hace por amor a Él y al prójimo es lo que le es agradable a Dios. En 1916 se le apareció a la Virgen de Fátima a los pastores las verdades fundamentales que se revelan con la Santísima Trinidad, la falta de gracia en las almas, la redención de Cristo, el misterio de la iniquidad del pecado, la Iglesia como solidaridad de todos los cristianos en el cuerpo místico de Cristo cabeza, y el futuro de esa solidaridad, que es la reparación, la intercesión de los ángeles y los santos, la práctica de la Eucaristía, el lugar único de la Virgen como intercesora, de la gracia, los dogmas del cielo, el purgatorio, el infierno. Fátima es como el Evangelio abreviado, según lo señalado por el obispo de Leira. El libro de Fátima, Escuela de Oración, es bellísimo y vale la pena que nosotros también hoy lo comentemos. Es de Joaquín María Alonso. ¿Cómo eran los pastorcitos? Les gustaba
contar las estrellas de noche y decían que eran las luces de los ángeles y decían que la luna era de la Virgen y que de Jesús era el sol. Los juegos eran puros e inocentes y reflejaban una visión del paraíso. Se la pasaban cantando cantos del cielo, como uno que dice: amo a Dios en el cielo, lo amo también en la tierra, amo el campo, las flores, las ovejas de la sierra. Soy una pobre pastora, rezo siempre a María, en medio de mi rebaño, soy el sol de mediodía, con estos mis corderitos he aprendido a saltar, soy la alegría de la sierra, soy el lirio de Val. Mateo 4. Rezaban el rosario con 3 amigas. El pecado existe en la realidad humana, o sea, el hombre pecador. En la aparición del 13 de octubre, las palabras que más se me grabaron, dice Lucía, fue la petición a nuestro Señor: no ofendan más a nuestro Señor, que ya está muy ofendido. ¿Cómo me gustaría que los hombres en todo el mundo escucharan mi voz? Les dijo que visitaran el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Y para salvarlas, mi corazón quiere establecer la devoción a mi inmaculado corazón. Oh infierno, qué pena tengo de las almas que allí arden como la leña en el fuego. Jacinta se preocupaba por convertir pecadores y salvar a las almas del infierno. Francisco pensaba en consolar a nuestro Señor y a Nuestra Señora. El pecado ofende a Dios y priva al alma de la gloria. Es un desorden de la creación divina. En el mundo de los ángeles y los hombres requiere reparación. La reparación le restituye al Padre la gloria que se merece y les dé vida. Con penitencia la Virgen les dice que recen el rosario y que pidiéramos perdón por nuestros pecados. Y es que cuando les dices la oración que te invito a repetir, que es vamos a repetirla, la que le dijo a los pastorcitos: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Los pastorcitos le dicen: ¿cómo debemos de reparar? Le dice ella: pueden ofrecer sacrificios, actos de reparación por los pecados con que Dios es ofendido y la súplica de la conversión de los pecadores. En esta fórmula se distinguen 3 puntos. Yo lo explico así. Yo, Adriana, somos un cuerpo místico. La cabeza es Cristo. Él nos salvó personalmente a cada uno de nosotros, pero también nos reunió en un cuerpo místico y por lo tanto tenemos una solidaridad doble, tanto de gracia como de pecado. En cuanto a la gracia, porque en Cristo y por Cristo el cristiano tiene un gran poder de intercesión por sus hermanos ante el Padre. En cuanto al pecado se refiere, porque no solo la parte activa al cometer el pecado, sino también por el pecado culpa de otros cristianos. Los sufrimientos y mortificaciones de esta vida son penalidades que debemos soportar para reconciliarnos con nuestro Padre Dios. Dicho en otras palabras, Dios nos unió en un cuerpo místico con Él. Él es la cabeza. ¿Cómo decir que estamos unidos con Él, tú y yo, y todos entre todos formamos el cuerpo místico? Si uno reza y tiene una vida de piedad, de ir, por ejemplo, a misa todos los días, de rezar el rosario, comulgar, reparar sus pecados y los de las almas del purgatorio, está ayudando al cuerpo místico de la Iglesia. Y si uno peca, nos está afectando a todos, porque es nuestro cuerpo místico y se está contaminando y nos está afectando. Cosa que es muy grave, porque la justicia de Dios clama por justicia. Y en la medida que no te importe seguir pecando, nos estás afectando a todos y estás siendo egoísta. Yo por eso insisto en los programas todos los días que tú y yo tenemos que reparar nuestros pecados, simplemente con lo que digas. Con que digas durante la mañana: yo ofrezco todo lo que haga en el día o vaya a hacer en el día, los rosarios, comuniones, misas, limosnas, hora santa, via crucis, rosario de la misericordia, así como todos los sufrimientos del día, todo lo ofrezco
en reparación de mis pecados y en reparación de los pecados de mis familiares y antepasados que están en el purgatorio. Y también lo ofrezco por las almas del purgatorio y por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Si tú haces esto, entonces te estás purificando a ti y al cuerpo místico de Dios. Y si ahorras en pecados y dejas de cometerlos, entonces ya no tienes que purificarlos. Escuchen todos. Todo, absolutamente todo hay que repararlo, purificarlo. Y si no lo hacemos, por eso cada día la humanidad está peor, y tú y yo también. O si se te dificulta estar ofreciendo todo, simplemente di diario en cuanto amanezca: Señor, yo te ofrezco todo lo que voy a hacer en el día y todos los sufrimientos y sacrificios en reparación de mis pecados, por mis familiares difuntos y por las almas del purgatorio. Y también podemos empezar a practicar la virtud contraria de los pecados que cometes y definitivamente ahorrar en pecados, o sea, ya no cometerlos. Porque mira, todos somos unos pecadores y no hacemos nada por repararlos, ni en nosotros ni en los demás. Estamos realmente, pues somos egoístas, ¿no? O sea, nada más vemos por nosotros mismos y dicen: ay, pues yo tengo ganas de comerme X cosa o pecar de determinada forma, y pues no te importa lo demás. Porque mira, es como si uno de nosotros fueran los ojos, otros fueran la frente, otros la boca, otros la nariz y todo. Y entonces, pues si estamos todos pecando, pues todos nos vamos enfermando. Pero entonces, como estamos todos en un Dios, un cuerpo místico, porque Dios así nos creó, entonces Él quiere que todos nos amemos, ¿no? Y que todos luchemos los unos por los otros y dejemos de ver nada más para nosotros mismos y pensar solo en nosotros, sino que empecemos a también pensar en ayudar a los demás y reparar por los demás, porque si no, no vamos a salir adelante, la verdad. En la medida en que de verdad empecemos a amar a los otros, que nos preocupen los otros, los pecados de los otros y también los pecados de nosotros, de verdad vamos a empezar a luchar los unos por los otros. Y cuando uno se esté cayendo, decir: vamos a levantarlo a él. Y cuando yo me esté cayendo, pues a lo mejor otros me dicen: oye, vamos a levantarla a ella, mira, está bien mal, la pobre, ¿no? La Virgen también les habló de hacer sacrificios y mortificaciones, porque nuestros hermanos de esta forma estamos siendo intercesores con nuestras oraciones para la conversión de los pecadores. Así se salvan y se salvarán muchas almas. Y es que las almas que fueron al infierno es porque nadie nunca ofreció nada por ellas. Imagínense, todo esto se los reveló, ¿no? O sea, que las almas que se fueron al infierno porque nadie rezaba por ellas. Así la Virgen dijo: rezad, rezad mucho, hacer sacrificios por los pecadores, pues van muchas almas al infierno por no tener quien se sacrifique por ellas. Dicen también que Dios se ha dejado aplacar, pero se queja del número tan limitado que observan, de las personas que observan sus mandamientos, porque lo que ahora pide Dios es el sacrificio de cada uno de nosotros, que tiene que imponerse a sí mismo para llevar una vida justa en la observancia de la ley de Dios, o sea, sus mandamientos, porque hay muchas almas que reposan en la tibieza y el pecado, o sea, que me tomo los mandamientos a mi antojo, y como todo mundo se va con la novia en fin de semana y tiene relaciones, pues en eso sí soy muy flexible, ¿no? Para lo que me conviene, pero bien, que dicen que si voy a misa yo los domingos, pero hacen lo que quieren. Se aplican los mandamientos a su conveniencia. Y bueno, eso qué cómodo, ¿verdad? Aquí nosotros, en Mundo Católico, estamos haciendo una serie de programas de Fátima que hemos hecho. Tú búscalos en nuestros podcasts. Son verdaderamente maravillosos. Y te van a gustar mucho, vas a aprender mucho, es lo que necesitamos ahorita en Mundo Católico, lo estamos haciendo. También en Mundo Católico te podemos hacer tus programas, te podemos hacer videos, grabar audios, ir a tu evento y cubrirte el evento y pasarlo por internet. Podemos grabar el evento para que tú lo tengas siempre, lo puedas pasar a discos, te podemos hacer todos tus discos. Tenemos una gama de posibilidades, podemos administrar tus páginas, podemos llevar tu apostolado, estamos para ayudarte. Llámanos al 67250428. ¿Y cómo le hacían los pastorcitos para ejercer esta penitencia? Podemos nosotros ahorita aprender de ellos en nuestra vida cotidiana para también nosotros ayudar, o sea, nosotros a los pastorcitos pues eran niños lindos, buenos, tenían un corazón inocente y puro. Vamos a aprender de ellos. Jacinta
Por la conversión de los pecadores daba de cenar a los pobres, comía cosas que no le gustaban como aceitunas verdes y cosas amargas, dejaba de tomar agua en tiempo de calor y pasaba a sed, sufría inclemencias del tiempo, frío, calor, sufría la molestia de los interrogatorios, dejaba de comer las cosas que le gustaban, por ejemplo, un racimo de uvas, la incomprensión de los demás, aún de la familia, la persecución, la infamia, la calumnia, las enfermedades, los achaques, la práctica del uso de la cuerda para mortificarse. Guardaba estrictamente el secreto de algo que le habían dicho, lo guardaba secretamente los secretos que le habían encomendado. Las enfermedades de los padres y seres queridos pues también las padecía. Ella también hacía los sacrificios diciendo: oh Jesús, es por tu amor y por la conversión de los pobres pecadores. Y también lo hacía por el Santo Padre y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Francisco decía que tenía que ser paciente en los juegos, ejercitarse en la contemplación a disgusto, o sea, no le gustaba mucho, pero se ejercitaba haciendo contemplación al Señor. Francisco aconsejaba a sus amigos para que no dijeran malas palabras inconvenientes y también hacía una buena confesión, una buena penitencia y lo ofrecía como reparación. Como decía Francisco, yo digo, hay que hacer una confesión a profundidad, como la que tenemos en nuestro blog de Al Purgatorio, una manita, blogspot.mx. Entras ahí, pues ahí tenemos una confesión que si tú quieres, pues puedes sacar las listas, las copias, o sea, las seleccionas, le dices control C, las pegas en una carpeta de Word, control V, y pues tú ahí puedes palomear, ¿no?, lo que te acomode. No confieses solo lo que te conviene, confiésalo todo. Jacinta, ella decía que a Jesús y María le agradan mucho las personas que sufren por amor a la conversión de los pecadores. Otra forma de reparación teocéntrica para darle gloria a Dios, por ejemplo, es la oración. Dice que les dijo, la repetimos todos: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no esperan, no adoran ni te aman. La reparación cristocéntrica, bueno, todo esto es muy interesante, adquiere méritos infinitos, o sea, cuando te unes a Cristo, puedes decir: yo uno mi dolor de estómago al dolor de la pasión de Cristo y lo clavo en la cruz y lo ofrezco por la conversión de los pecadores. O yo uno, o uno de los méritos de este rosario, por ejemplo, vas a hacer un rosario y dices: yo uno los méritos de este rosario que voy a rezar a los méritos del Inmaculado Corazón de María y del Corazón de Jesús, y los ofrezco en reparación de mis pecados, por la conversión de los pecadores, por las almas del purgatorio y mis familiares y antepasados difuntos, y por el triunfo del Inmaculado Corazón de María, por ejemplo, podría ser, ¿no? Si haces tu rosario, tu comunión, lo unes, por ejemplo, a las 5 llagas, que es poderosísimo, dices: yo ofrezco este rosario o esta comunión que voy a hacer, lo uno a las 5 llagas de Jesús y a la corona de espinas. Y esto se vuelve como una bomba atómica de oración. Y eso lo puedes escuchar en el programa del Tesoro de las Llagas de Jesús, que está en nuestros podcasts de YouTube o en los anteriores. Entonces, todo lo que hagas, por ejemplo, estás en misa y dices: yo uno esta misa que voy a escuchar a las 5 llagas de Jesús de la corona de espinas. Yo uno este rosario que voy a hacer, o esta corona de misericordia, o este Via Crucis, lo uno a las 5 llagas de Jesús de la corona de espinas. Entonces, tu oración se vuelve una bomba atómica. La Virgen de Fátima enseña otra oración reparadora. Les dice: sacrifíquense por los pecadores. Digan muchas veces: oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en desagravio por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Entonces decimos otra vez: oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en desagravio por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Hay que ser contemplativo, guardar silencio, porque en el silencio Dios te habla. A veces hay personas que no pueden parar de hablar, que incluso en momentos de Dios tienen que estar interrumpiendo al de al lado. No pueden tener silencio en su corazón. Están tan llenos del mundo que no pueden hacer silencio interior, y eso nos va alejando de Dios. Y nos convertimos en personas totalmente mundanas, superficiales y con una fuerte aridez espiritual. A Francisco le gustaba consolar a Nuestra Señora y a nuestro Señor, que están tan tristes, y al consolar al Señor, ese rato lo ofrecía por la conversión de los pecadores y por el Papa.
Quiere decir que él estaba, por ejemplo, contemplando al Señor y lo ofrecía por la conversión de los pecadores. Este ratito dice que voy a hacer de contemplación al Señor, de estar en la hora santa, lo ofrezco por la conversión de los pecadores y por el Papa. Eso hacía Francisco. El Señor Jesús está en la obra de la redención y María está predestinada a ser la Madre de Dios con la encarnación del Verbo. Lucía dice en sus memorias, lo que le dice Jacinta, ya me queda poco tiempo. Tú te quedas para decirle al mundo que Dios quiere establecer en el mundo la devoción del Inmaculado Corazón de María. Entonces tendremos que repetir las veces que puedas, al menos una vez al día. Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en desagravio por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Jacinta ofrecía sacrificios por el Santo Padre, porque a veces lo injuriaban y lo perseguían, como pasa ahora en nuestros días. La función de todo cuerpo místico es reparar. Tú y yo formamos parte del cuerpo místico de Cristo. Nosotros hemos sido lavados por el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo, 1 Corintios 6:11. En Fátima se nos recuerda a Cristo, su pasión, los beneficios de la Eucaristía. Jacinta besaba el crucifijo con mucho amor y devoción. El amor a Cristo no se separa al amor del Inmaculado Corazón de María. Está en unión. Y me gustaría, Jacinta decía que me gustaría tener los dos corazones juntos. El corazón de Jesús quiere a su lado que se venere el corazón de María. Esto está en las memorias de Lucía. Entonces, por eso, nosotros debemos de conocer sobre el Sagrado Corazón de Jesús, esa devoción, y del Inmaculado Corazón de María. Que es todo esto, que se habla en Fátima, ¿no? También. Todo lo que podamos, vamos a Jesús por María y María por Jesús, porque están unidos. Es que todos somos un cuerpo místico, ¿no? Tú y yo, y luego Cristo nos compartió que fuéramos parte de su cuerpo místico, donde es la cabeza, pero entonces Jesús y María, vas a María por Jesús y vas a Jesús por María, ¿te fijas? Es importante hacer la reparación de los 5 primeros sábados del mes. Le dijo la Virgen a Lucía, mira, hija, tengo el corazón cercado de espinas con los hombres que me clavan blasfemias e ingratitudes. Consuélame. Di a todos que durante 5 meses, en el primer sábado de cada mes, se confiesen, comulguen, recen el rosario y me hagan compañía 15 minutos meditando los misterios del rosario, con el fin de desagraviar al corazón inmaculado de María. Yo les prometo asistirles en la hora de su muerte con todo lo necesario para su salvación. ¿Y por qué son 5 sábados? Porque se repara las blasfemias contra la virginidad, contra su maternidad divina y madre de todos los hombres, por los que infunden en los niños el desprecio a la Madre Inmaculada, por los que ultrajan sus imágenes. Es el momento de que todos nosotros, al menos una vez en la vida, hagamos con amor la devoción de los primeros 5 sábados del mes. Imagínate, la Virgen María quiere ser refugio para los que hagan este apostolado. Quiere establecer la devoción al corazón inmaculado. Se le dará la salvación. Serán almas queridas por Dios como flores puestas para adornar su trono. Y se está refiriendo a la devoción de los primeros sábados. Vamos a hacerla todos ya. Nada más tenemos que ir, por ejemplo, haz de cuenta, si vas a decir enero, febrero, marzo, abril, mayo, vamos a pensar que lo vas a hacer de enero a mayo, ¿no? Entonces, el 5 de enero vas. El primer sábado de enero vas. O el primer sábado de febrero, o el primer sábado de marzo, y así sucesivamente, ¿no? Y entonces, te confiesas, comulgas, y tienes la intención, ¿no?, de reparar el corazón inmaculado de María, ¿no? O sea, rezas el rosario, por ejemplo, allá a tu iglesia, y dices, yo quiero rezar este rosario en la devoción de los 5 sábados, en reparación a desagraviar el corazón inmaculado de María, ¿verdad? Y entonces te pones a rezar el rosario así, meditando los misterios así, con mucho cariño. Pues en tu iglesia se me hace bueno, ¿no? En tu iglesia te pones, por ejemplo, yo estoy en la iglesia del Inmaculado Corazón de María, y ahí tengo a la Virgen de bulto, entonces frente a ella, ¿no?, rezar el rosario, meditando los misterios con mucho cariño, con mucho amor. Y así 5 sábados nada más. Imagínate, realmente es muy poco. Y si dices que no tienes tiempo, mira, tenemos tiempo para todo.
Yo creo que te puedes dar el tiempo de hacerlo y así todos estamos colaborando. Si todos nosotros, todos los que estamos aquí somos radioescuchas, lo hacemos, vamos ahorita a comprometernos, ¿no? Como por cariño a la Virgen, y vamos a hacerlo. Creemos, oye, pues por lo menos que lo haga yo una vez al año, ¿no? ¿Verdad? Pero si no, por lo menos una vez en tu vida. Pero mira, con que vamos a hacerlo, todos los que estamos aquí escuchando, vamos a hacerlo. ¿Te parece? Y vamos a estar ayudando al cuerpo místico y al triunfo del Inmaculado Corazón de María, ¿va? Porque necesitamos reparar tanta blasfemia, tanta cosa fea. En el prólogo de las Memorias de Lucía nos dice que María guardaba todo en su corazón, por eso este corazón nos puede descubrir los secretos de la divina misericordia. A Jacinta le dijo la Virgen que pronto vendría por Francisco, pero si ella quería quedarse a convertir a más pecadores, y ella le dijo que sí. La Virgen le dijo que le iba a mandar al hospital para que sufriera mucho por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Entonces imagínate, estos niños tan lindos, tan buenos, tan inocentes, con esa pureza de intención y de corazón, estaban dispuestos a todo. Imagínate que tú y yo pudiéramos tener esa disposición, tratar de hacernos como niños y decir, pues a mí nosotros vamos a unirnos a todo lo que hacían ellos, ¿no? ¿Cómo ves? Yo creo que es el momento que lo podemos hacer, porque fíjate, en la segunda Memoria de Lucía, que son libros que yo les recomiendo mucho, las Memorias de Lucía, le dice, hija mía, tu alma es templo del Espíritu Santo, guárdala pura, para que el Espíritu Santo pueda continuar su acción divina. Pídele con mucha confianza que tome posesión de tu corazón. Entonces fíjate, le está diciendo la Virgen a Lucía que la guarde pura, para que el Espíritu Santo pueda permanecer en ella y a través de ella pueda el Espíritu Santo hacer su acción divina. Pero imagínate, esto es también para nosotros, que tratemos de mantener puro el corazón, ¿no? La oración que el ángel les enseña a los niños es: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrificios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, les pido la conversión de los pobres pecadores. Este es un acto de reparación eucarística, donde se invoca a la Santísima Trinidad, con objeto del ofrecimiento del Verbo encarnado, presente en la Eucaristía, con los méritos de Cristo, a los que se unen los de la Virgen. El Padre de la Cruz se acercó a visitar a los niños allá y les enseñó la letanía: Oh Jesús, yo te amo. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Les enseñó a los pastores que practicaran las virtudes. Les dijo que vieran la vida de los santos y los imitaran, como por ejemplo Santa Inés, que tuvo un martirio. En Fátima se habla de los novísimos, que son verdades católicas, que no deben de ser olvidadas, como el cielo, el infierno, el purgatorio. Lucía se dio cuenta que las personas no les quieren hablar a los niños del infierno para no asustarlos, pero Dios se lo mostró a los pastorcitos, incluso a Jacinta, que tenía 6 años, quien estuvo a punto de morir de susto. ¿Por qué crees que lo hizo? Porque es real. Lucía platica que su padre, un hombre robusto, en menos de 24 horas se fue a la eternidad. Cuando murió Francisco, le dijo que no se iba a olvidar de ella en el cielo. Luego supo que murió Jacinta y dijo Lucía: yo iba al cementerio y pasaba largas horas en la tumba de Francisco, de mi padre. Pero bueno, finalmente ella vio que hay una vida eterna y es donde todos nos vamos a encontrar. Por eso tenemos que luchar por alcanzarla. Lucía preguntó sobre dos chicas que habían muerto hace poco y eran amigas de ella y que iban a su casa a aprender tejido. Escuchó que María de las Nieves ya casi estaba en el cielo, pero que Amelia estaría en el purgatorio hasta el fin del mundo. En un programa que hicimos con Alex Cisneros dijo que había sido porque era una persona muy vanidosa. Hermanos, imagínense nosotros que luego somos vanidosos y hasta tenemos maldad en las acciones y los pensamientos. ¿Qué va a hacer? Porque mira, yo quiero decirles a ustedes y comentarles que miren, así se habla del purgatorio
como un estado de purificación en Fátima. Y todas las preocupaciones en torno a la muerte que se adquirían en esa época por la gravedad de la guerra causaba muchísimas muertes en el frente. Y el alma sensitiva que tenía Jacinta sufría mucho por esto, ¿no? Y decía Jacinta dice, le decían, ¿en qué piensas? Y dice, no pocas veces respondía que en esa guerra que ha de venir, que tanta gente que ha de morir e ir al infierno, qué pena. Si dejasen de ofender a Dios, no vendría la guerra, ni tampoco irían al infierno. Hemos visto que el dogma del purgatorio se nos presenta en el mensaje de Fátima de una forma tremenda, por ejemplo, como el caso de Amelia. Nosotros creemos que, bueno, en realidad es muy interesante cómo el reverendo padre y el obispo señalaba la interpretación en este libro del que comentamos, ¿verdad? Que se refería en la oración de: oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevad al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Decía que se refería también a las almas del purgatorio, porque en realidad son almas necesitadas, ¿no? Y también Lucía las consideraba que estas almas necesitadas eran pues también las de los pobres pecadores, ¿no? Las de las almas que podían ir al infierno, que eso es algo pues muy importante, ¿verdad? Y bueno, también se habla que, bueno, finalmente, cuando se dice las más necesitadas, también pues teniendo por ellas que se aplicaran por ejemplo, los sufragios a las más abandonadas, por ejemplo, las almas del purgatorio, ¿no? Las almas de los moribundos, las almas de los pobres pecadores. Dice, porque bueno, en cuanto al infierno, dice que si la muerte y el purgatorio aparecen de esta manera tan viva en los relatos de Fátima, es un dogma que pues, ocupa un lugar muy importante, ¿no? Tanto el infierno, el purgatorio, el cielo, y todavía, pues, muy importante en una alma como la de Jacinta, ¿no? Tan sensible, que dice que ella vio, dice, que la forma en que entendía todo esto, dice que en una cueva había muchos bichos y había, pues, muchos animalitos, y que permanecían ahí siempre ardiendo, y que nunca salían de ahí, dice, o sea, así lo entendía ella, ¿no? Y bueno, también en la tercera memoria de Lucía, pues dice, Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumergidos en este fuego los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras, bronceadas con forma humana, que fluctuaban en el incendio, llevadas por llamas que de ellas mismas salían, juntamente con las nubes de humo que caían hacia todos los lados, parecidas al caer de las pavesas de los grandes incendios, sin equilibrio ni peso. Dice, entre gritos de dolor y gemidos de desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor, los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Amigos, es el momento de que recemos por las almas del purgatorio, que en cada rosario, después de cada misterio, digamos: oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevad al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia, y que lo tomemos para siempre. Las almas del purgatorio necesitan nuestra oración, y te invito a que lo escuches en todos nuestros programas, cómo hacerlo. Simplemente ofrezco mi día, todo lo que voy a hacer por las almas del purgatorio, en reparación de mis pecados y de los pecados de mis antepasados, familiares difuntos, y por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Vamos ahorita, en este momento, a escuchar la entrevista con Jaime Vilalta. Nos vamos a esta entrevista, y recuerda que muy pronto vamos a tener este programa en algunas versiones en inglés. Y también una sorpresa, un programa que hable sobre santos. Gracias, vamos a escucharlo. Hola, soy su amiga Adriana Cinta. Estamos aquí en un camino al cielo sin pasar por purgatorio con Jaime Vilalta, un español que vive en Fátima y que me consta cómo se dedica a promover lo que es la advocación de la Virgen de Fátima, todo lo importante del mensaje de la Virgen de Fátima, del triunfo del Inmaculado Corazón de María,
y que tuve la oportunidad de lo he tenido la oportunidad de verlo en miles de ocasiones, ver cómo nos instruye con este amor de la Virgen al mundo, para que nosotros podamos luchar por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Y quiero que nos hables cómo es este triunfo y sobre todo qué nos habló la Virgen de Fátima y qué le reveló a estos pastorcitos sobre el mensaje de la existencia del purgatorio y de las almas. Mi queridísima Adriana y nuestros queridos telespectadores y radioyentes, ¿no? Al mismo tiempo que nos están escuchando, radioescuchas, utilizan en México este término distinto de España. Yo, como bien dices, soy español, utilizamos, y ya desde ahora os pido disculpas por alguna expresión que es más española que mexicana. Bendito sea Dios. Efectivamente, la Virgen, en la primera aparición en Fátima, aquel 13 de mayo del 17, por lo tanto se han cumplido ahora 98 años, dice, vengo del cielo. Pero en la segunda habla del purgatorio y en la tercera habla enseñando el infierno. ¿Por qué habla del purgatorio? Porque María Rosa, que era la madre de Lucia, en aquella aldea de Aljustrel, enseñaba el catecismo, leía vidas de santos, no solamente a sus hijas, sino también a las niñas de aquel poblado. Y con un telar enseñaba a tejer a aquellas niñas. Niñas, pues adolescentes, otras más pequeñas. Pero ahora me voy a referir a un caso concreto de dos amiguitas de Lucia, la principal protagonista de Fátima. Por lo tanto estamos hablando de otras dos niñas de unos más o menos 10 años que han fallecido en aquellos días del mes de junio, cuando se produce la segunda aparición, y que la Virgen dice que viene del cielo y que promete el cielo a los pastorcitos. Y ella entonces, la protagonista, Lucia, preguntará: yo voy a ir al cielo, esto ya seguro, tú me lo has dicho, pero yo estoy preocupada por dos amiguitas mías que acaban de fallecer, Nieves y Amelia. De Nieves dice, está en el cielo. De Amelia dice, estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. ¡Wow! Terribles, graves palabras. Por la duración, estar hasta el fin del mundo. Esto es mucho tiempo. Y hablar de algo que hoy se pone en causa y en duda. No existe, porque hoy no solamente no existe Dios, no existe cielo, como tampoco no existe un lugar de purificación como es el purgatorio, que todos sabemos, y tanto ustedes, devotísimos de las benditas almas del purgatorio, que sabemos que la Virgen, bajo la advocación del Carmen, más conocida como la Virgen del Escapulario, todos los sábados baja al purgatorio y se lleva para el cielo a aquellos que han fallecido en los días anteriores, que han sido devotos de su escapulario. ¡Qué hermoso! Sí, realmente hay unas profecías de San Luis Griñón, de San Simón Stock, sí, con relación al escapulario, quien lleve el escapulario. Aquí lo importante es el escapulario, llevarlo claro, de tela, si podemos, y si no, una medalla de la Virgen, una medalla que en España incluso tenemos la costumbre que, mira... Hay medalla escapulario también. El día de la primera comunión, el padrino nos ofrece el reloj y la madrina nos ofrece la medalla, que por un lado está el Sagrado Corazón de Jesús y por el otro la Virgen del Carmen. Claro, es una medalla de escapulario. Es más fino, sobre todo para los jóvenes, cuando van a la playa, a la piscina, para no aparentar también, porque si no les van a llamar a la juventud, mira, es un beato, lleva aquí una tela. Y claro, sí, la verdad juventud que también. Pero, sin embargo, llevaron una medallita, como aquí nuestro compañero, yo decía, de control, que ahora me he acordado que yo tengo una medallita de aunque no es de oro, que se la vamos después a entregar. Y vamos a recomendar muy encarecidamente a cuantos nos estáis escuchando esta devoción al escapulario, esta devoción a la Virgen del Carmen, porque nos puede librar del purgatorio o acortar la estancia. Y con relación a Amelia, el hecho de la Virgen haber dicho estará en el purgatorio, estaba condicionado, por esto dice estará. ¿Qué es lo que puede librar o reducir el tiempo de purgatorio? Pues la Santa Misa. El valor de la misa es infinito y basta que se aplique una misa, la Santa Misa, por una intención de un alma que ha fallecido, tiene un valor infinito. Es capaz incluso de sacar del purgatorio o reducir. Sacar solamente Dios, y en este caso la Virgen, que hace de intercesora, porque hace de puente, pero reduce la estancia, porque todos nosotros somos humanos, tenemos nuestras debilidades. Claro. No vamos a ir al cielo, tenemos que purificarnos en el purgatorio. Unos ya lo estáis, porque alguien que nos está escuchando seguro que está ya en el purgatorio de la tierra con una enfermedad que lleva
aquella cruz, aquellos dolores, como los pastorcitos que nos dan ejemplo, con resignación, la aceptan para purificarse, para después no tener que pasar por el purgatorio, porque muchas veces el Señor nos manda. ¿Y cómo nos puedes compartir que lo pueden hacer las personas? O sea, porque muchas veces decimos de las devociones y todo, pero las personas no saben cómo aplicarlas. Entonces dice, si alguien está pasando por un sufrimiento, que lo ofrezca, un mal momento, que lo ofrezca. Que lo ofrezca, porque ¿verdad? tiene un valor infinito. Este sufrimiento, con el sufrimiento de la pasión de Jesús unido, ¿sí? Es lo que hace la purificación. Entonces, por ejemplo, podría decir, bueno, yo ofrezco este sufrimiento de enfermedad que estoy pasando. Sí, lo ofrezco. Lo uno a la pasión de Jesús. Tenemos un ejemplo. Y lo ofrezco en reparación de mis pecados. Mi queridísima, lo tenemos un ejemplo en la Beata Jacinta. A ver. Con 10 añitos. Perfecto. Está en el hospital en Lisboa. Sufre muchísimo. La Virgen se le aparece. No solamente se le apareció en Fátima, sino en el mismo hospital. Y le pregunta, ¿quieres que te venga a buscar? Y ella misma dice, no, quiero sufrir un poco más, porque puedo sufrir todavía unos días más por los pecadores y por el Santo Padre, sobre todo dijo, a quien había visto en gran sufrimiento en 3 o 4 ocasiones. Pero lo importante es esto, quiero sufrir por los pecadores, no por ella. Ella sabía que iba a ir al cielo. Es en el hospital de Doña Estefania en Lisboa donde muere. Y antes de morir tiene esta aparición de la Virgen que le pregunta, ¿quieres que te venga a buscar? No, yo todavía puedo sufrir un poco más. Estamos hablando de una niña de 10 años. Fíjate, ella entendió, como todos los santos, el valor del sufrimiento, y el valor de la pasión de Jesús, que sirve para redimir y salvar millones de almas. Fíjate cómo alguien con ese corazón lo pudo entender, que nosotros aprendamos de esa alma. Que sean modelo, y son modelos, realmente los pastorcitos videntes de Fátima son modelo, son ejemplo de la juventud, juventud del tercer milenio, De la juventud De la juventud, pues, del tercer milenio. Estos niños realmente, que son los primeros niños no mártires de la historia de la Iglesia, que fueron proclamados beatos y que próximamente, en los próximos meses, como mucho a más tardar 2 años, con motivo del centenario de las apariciones, serán canonizados y serán presentados por el Santo Padre, reconocidos por la Iglesia como los primeros niños no mártires de la historia de la Iglesia, repito, que no sufrieron un martirio, pero que sin embargo tuvieron martirio en aquel corto tiempo que estuvieron entre las apariciones de la Santísima Virgen y la muerte. Y ahora yo recuerdo de una manera particular aquel secuestro de estos 3 pastorcitos cuando están en la cárcel con presos que han matado, robado, cometido crímenes, y el alcalde, furioso, ve que los pastorcitos, aunque estén en un lugar que no es así muy simpático, muy agradable, como es estar en la cárcel, les enseña una caldera de aceite hirviendo, amenazándoles con freírles vivos. Y Jacintita dice, no importa si la Virgen nos ha prometido que nos llevaba al cielo, si nos matan mejor, antes nos vamos al cielo. Y entre tanto su hermanito Francisco estaba rezando una Ave María para que Jacinta tuviera fuerzas. Yo os invito a que tengáis una gran devoción a las benditas almas del purgatorio, que recéis todos los días una Ave María, porque muchas veces incluso estamos rezando por familiares nuestros que han fallecido y que están purgando, y que gracias a nuestras oraciones, como os decía, al gran valor que tiene la Santa Misa, estas almas, si las libramos del purgatorio y suben en el cielo, serán intercesoras. Claro, es una gran inversión. Y como tú dices, la misa es lo más poderoso que podemos ofrecer. También el Via Crucis es muy importante. Pero ofrecerlo, simplemente cuando está empezando la misa, decimos, yo ofrezco esta misa que voy a escuchar, Señor. Por esta bendita alma del purgatorio. Por las almas del purgatorio, claro, o por mis familiares difuntos. Deberíamos hacerlo. Todos los días. Sí, todos los días. Si tú vas diario a misa, aprovecha esta bendición, o los domingos. Pero la idea es todos los días tener presentes en nuestra mente a las almas del purgatorio, a nuestros familiares difuntos, y también que vayamos reparando, ¿no? Fundamental. Nosotros también, incluso por nuestros pecados, porque no somos ningunos santos. No, somos instrumento barro, no somos santos. Los santos se cuentan con los dedos, hay poquísimos santos. Tú ahora mismo te estás santificando con tu trabajo que estás haciendo y santificando a los demás. Fíjate qué hermoso, y todos podemos hacerlo, ¿verdad? Esto ya San José María Escribal, fundador del Opus Dei, decía que el Opus Dei no pretende otra cosa sino la santificación diaria en el trabajo. Cada uno, el panadero haciendo el pan lo mejor posible, y sobre todo empezando. Es muy fácil empezar y hacemos bien las cosas, pero después a lo largo de este trabajo es más difícil, pues terminarlo mejor a como lo hemos empezado. Santificarnos en el trabajo y santificar a los demás. Claro, y a veces no aprovechamos, ¿verdad? Porque vamos a trabajar y no lo ofrecemos. En cambio,
pues el fundador del Opus Dei, ¿no? San José María nos enseñó esto. Entonces tú y yo lo podemos aprovechar todos los días y ofrecer nuestro trabajo por las almas del purgatorio. Lo debemos ofrecer todo nuestro trabajo diario por las almas del purgatorio, por nuestros familiares y antepasados difuntos y en reparación de nuestros pecados. Simplemente toda la mañana haciéndolo, ¿verdad? Sí. Jaime, la verdad que... Yo solamente quiero terminar con un flash, y es que en la entrada del recinto del santuario de Fátima hay un monumento dedicado a las benditas almas del purgatorio. No sé si te diste cuenta tú cuando entraste, pasa desapercibido. Cuando se entra a la izquierda. Cuando entré, no, ya ves que estábamos allá, sí. Tú nos estabas Fue a favor de explicarnos. Y es porque la Virgen, una de las oraciones que enseñó y que pidió que rezáramos entre misterio y misterio: oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas. Por lo tanto, se refiere a las almas que están en el purgatorio. Claro, a todas las almas, tanto... Especialmente a las más necesitadas de tu misericordia, pero que están en el purgatorio, porque si están en el cielo ya no hay nada a hacer, están condenadas. Por lo tanto, esta oración estaba dedicada a las benditas almas del purgatorio. Vamos a repetirla de nuevo. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Jaime, sabemos que tienes que ir a otra entrevista. Nosotros quisiéramos que estuvieras más con nosotros, pero ha sido un privilegio que estés. Gracias por habernos compartido toda esta riqueza de que recemos diario por las almas del purgatorio. Nos vemos pronto. Que ellas, las benditas almas del purgatorio, principalmente las que hoy salen del purgatorio para entrar en el cielo, estas que hoy intercedan por cada uno de ustedes y por ti particularmente, que también conduces este programa y que, si Dios quiere, va a ser cada vez más oído, porque tenemos que hacer también de apóstoles de esta emisora para que sea cada vez más oída y conocida. Claro, y que apoyemos, ¿no? Porque quien quiera apoyarnos aquí con alguna aportación, les vamos a dar recibos que son deducibles de impuestos. Y entonces tú ofreces ese dinero que estás dando a la estación y vas a tener un deducible de impuestos, pero además también te va a ayudar a hacer un ofrecimiento de amor a Dios. Gracias por todo. Nos vemos en el próximo programa. La gloria de este programa es para Dios. Nosotros solamente somos unos empleados, unos instrumentos. Dios los bendiga. Adiós. ¿Qué pasaría si hoy tuvieras un encuentro con Dios? ¿Tendrías algo que ofrecerle? ¿O tendrías una deuda espiritual muy grande que pagar? Escúchame, para que juntos aprendamos a cómo evitar esa deuda y llegar a la vida eterna con amor. Un camino al cielo sin pasar por el purgatorio. Escucha a Adriana Cinta todos los lunes de 1 a 2 de la tarde, hora del Centro de México. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.